Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta ponencia. Mi nombre es Pedro Javier Conesa, soy investigador de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia y esta investigación que os vamos a presentar actualmente está dentro de mi proyecto de tesis doctoral, en el cual, pues además de esta investigación que la codirigen varios directores, soy maestro de primaria y podemos decir que estoy tratando de versar tanto en la aplicación de los principios teóricos que nos dice la evidencia científica en el propio aula a través de la investigación que os vamos a presentar a continuación. Le hemos titulado Satisfacción de las necesidades psicológicas básicas del alumnado de primaria en el aula y los beneficios que hemos visto a través de una intervención en línea en un contexto como fue después de la pandemia en el profesorado de primaria, especialmente de cuarto a sexto de primaria. La ponencia va a radicar en un bloque introductorio en el cual iremos introduciendo diferentes contenidos para facilitar qué es lo que nosotros estuvimos haciendo con esta intervención al profesorado, qué es lo que le estuvimos enseñando y comprobando, y luego, pues el propio diseño y el resultado y conclusiones del estudio que está a puntito de ser publicado en una revista científica de alto impacto. Bueno, para empezar, tal y como decía este teórico de la ciencia cognitiva Herbert Simon, el aprendizaje es resultado de lo que el alumno hace y piensa y solo de lo que el alumno hace y piensa. El profesor solo puede promover el aprendizaje influyendo sobre lo que el alumno hace y piensa. Esto parece un trabalenguas, pero nada más que radica, después de muchos años de investigación, que la mayor influencia que nosotros tenemos como profesores, como maestros, como docentes, como educadores, es transmitir y cambiar la motivación del alumnado hacia su aprendizaje. Y solo así conseguiremos que ellos consigan un mayor aprendizaje, obviamente, pero es que no solo eso, sino que radique también en un mayor bienestar social, académico y por supuesto emocional, ya que, aún estamos viviendo los coletazos de la propia pandemia, tal y como nos radican diferentes estudios, como este que hizo Trujillo Sáez y sus demás compañeros y compañeras, en el cual investigaron después de la pandemia cómo se quedaba la situación en los centros educativos, ¿no? Tanto en la administración, como en los centros, como en los propios docentes. A través de más de 5.000 participantes comprobaron que había varios aspectos que preocupaban especialmente. Uno de ellos era el promover la motivación para el aprendizaje, hacer una adecuada gestión de las emociones o favorecer la autogestión del proceso de aprendizaje. Y es que, claro, después de estar privado de muchos derechos y libertades, obviamente por el fin de cuidarnos y de salvar nuestras propias garantías físicas como especie en este momento de pandemia, pues esto ha arraigado unas consecuencias bastante negativas que, seguro que vosotros, cada uno en su ámbito, lo ha podido vivir actualmente. Y es que todo esto radica también que si encontramos el momento de dificultad después de la pandemia en las aulas, hay una necesidad muy imponente, y es que todas aquellas actuaciones que debamos de hacer con el fin de mejorar el desarrollo didáctico, pedagógico en el aula, es a través de la propia evidencia científica, y en esto se sustenta también esta propia ponencia a través de la teoría de la autodeterminación. Esta teoría no es nada nueva, seguro que algunos de vosotros ya la conocéis. Radica en el proceso motivacional del individuo, en el cual se cree que es el motor para el propio bienestar, para el propio aprendizaje, y se implica en diferentes aspectos que consideran muy importantes. Uno de ellos es el de la propia motivación intrínseca, que ellos, aquí tal y como veíamos Edward Ryan y Edward Nesi, comprobaban que la motivación intrínseca era uno de los principales pilares para llegar al éxito, la calidad de vida, éxito laboral, éxito académico, etcétera, etcétera. La motivación intrínseca no es otra que el placer por hacer, por aprender, por descubrir. Pero esto no es nada fácil, tal y como vosotros veáis. Habéis podido comprobar. Uno de los principales aspectos del bloque teórico de nuestra ponencia es que dividir los propios tipos de motivación que encontramos. Y es que encontramos especialmente 4, que son los que nos mueven. 2 más intrínsecas, como la regulación externa y la regulación introyectada en el alumnado. La motivación más externa, es decir, la extrínseca, se mueve porque el alumnado está más allá, se mueve solo por los castigos, por recompensas, por expectativas. La regulación introyectada
Hay una mayor implicación de la vergüenza, de la culpa, es decir, porque hago una actividad porque tengo que ser buen alumno, porque tengo que ser buen hijo, porque tengo que ser buen amigo. Y luego nos vamos al ámbito más de la motivación autónoma, tal y como nos dice esta propia teoría. Esta nos dice que es el objetivo que debemos de conseguir en el alumnado desde una regulación integrada en el cual el alumnado se impulse a hacer las cosas por aprender desde una relevancia personal o que tenga un significado, como por ejemplo, tengo que aprender los contenidos de la lengua castellana porque son importantes si quiero comunicarme y expresarme bien, es decir, que ya hay un significado para el propio o ella propia, y la motivación intrínseca, que este es el hacerlo por el propio placer, por la pasión y el interés. ¿Cuál es nuestro trabajo aquí? Ir caminando desde la externa hacia la autónoma y que todo nuestro alumnado acabe intentando, dentro de lo posible, dentro de la individualidad de cada uno, que no es nada fácil, acabe consiguiendo una mayor motivación intrínseca. Pero claro, muchos de vosotros y vosotras preguntaréis por si esto se sabe y esto es bastante obvio y esto es bastante sólido a nivel científico, que ya lleva bastantes años explicándose, ¿por qué se sigue perdiendo motivación? ¿Cuál es la manera de poder llegar a esta motivación extrínseca? Y aquí radica otro aspecto fundamental de esta ponencia, y es que la motivación intrínseca se consigue a través de la satisfacción de lo que estos autores llaman 3 necesidades psicológicas básicas: la autonomía, la competencia percibida y la relación o el vínculo. La autonomía no es más que la fuente de conducta parte de uno mismo, que salga de uno mismo. La competencia percibida es el sentimiento de eficacia, de creencia hacia lo que se realiza, y el vínculo o la relación es el sentimiento de conexión y aceptación de los demás. Teniendo la satisfacción de estas necesidades, tenemos una mayor motivación intrínseca. Por la extensión de esta ponencia no me quiero desarrollar mucho, no quiero desarrollar esto mucho, pero sí que me gustaría referenciaros esta propia revisión sistemática que hemos hecho desde el propio equipo de investigación, en el cual observamos en diferentes estudios la influencia que tienen estas necesidades psicológicas básicas en aspectos como la motivación, el rendimiento, etcétera, etcétera. Ya sabemos el tipo de motivación, ya sabemos también la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas. Debemos de conocer que también los autores de esta teoría dicen que hay 4 estilos motivacionales que empleamos los docentes. Tenemos por un lado el controlador, en el cual se basa desde una mayor directividad, impone sus propias normas, obligando al estudiante a pensar y actuar de una manera determinada, sin tener en cuenta sus intereses ni necesidades. Luego tenemos el caótico, que deja que el alumnado actúe por su cuenta, pero sin estar facilitándolo, sin saber qué hacer, ni comprobar, ni mirar, que es lo más importante. Este proyecto además se llama Mirada, por eso, porque radica en comprobar y en mirar al alumnado, no solo observarlo. Luego tenemos los 2 estilos que van más allá en este caso de la satisfacción de las necesidades, que es el estilo de apoyo a la autonomía, obviamente, que busca identificar y promover los intereses, sentimientos y opiniones del estudiante, y el de estructura. Y es que cómo mejoramos la calidad de la motivación, convirtiéndonos en los 2 modelos de profesorado motivacionales basados en la autonomía y en la estructura conjuntamente. Por lo tanto, necesitamos diferentes herramientas con el fin de proporcionar una mayor autonomía, es decir, que el alumnado tenga la propia capacidad, el propio deseo, el propio interés de hacer las cosas por sí mismo, que, ojo, ya esto suena con la motivación intrínseca, y luego proporcionar estructura de una manera que apoye la autonomía. Esta estructura es orientada de la forma en la que el alumnado sabe y comprueba qué es lo que necesita hacer paso a paso para poder hacer las cosas. Lo que actualmente también otros investigadores lo llaman como autorregulación del aprendizaje, que va muy conectado con este concepto. Para ello, y nos vamos a otro aspecto teórico fundamental, y con este ya acabamos el bloque teórico, son las acciones pedagógicas que fomentan la autonomía, basadas también en la propia evidencia. En ello nos basamos en 6 actuaciones, aunque aquí viene 5 porque le añadimos un bonus después, que es: 1. El rol del profesorado como facilitador, es decir, conocer los intereses y necesidades y ir descubriendo y adecuando las actividades a esos intereses y esas necesidades. La elección de tareas, dejar al alumnado
que elija dentro de una versión, dentro de una facilitación, en el cual nosotros somos los principales, motores hacia donde que buscan qué es lo que queremos conseguir en ellos, tomar esta perspectiva del alumnado, las explicaciones racionales. Estas explicaciones racionales es explicar y fundamentar al alumnado por qué tienen que aprender y estudiar diferentes contenidos. Es algo que parece muy obvio, pero muchas veces los docentes, por carga de trabajo, porque lo damos por hecho, no le explicamos al alumnado por qué es importante que estudien estas cosas. Luego, la escucha activa y el vínculo, es decir, la forma en la que nosotros nos relacionamos con el propio alumnado, también es fundamental. No, por ejemplo, aquí nos vienen 6 estrategias con el fin de escuchar mejor al alumnado. El uso del lenguaje participativo e informativo cambia desde el autoritarismo hacia una forma en la cual nosotros estamos en un aspecto mucho más facilitador, en el cual proponemos, sugerimos, preguntamos, escuchamos, fomentamos que también haya una opinión positiva o negativa hacia nuestro trabajo y hacia nuestra mejora, siempre desde la constructividad, desde una apertura, un diálogo y una flexibilidad. Y un aspecto que parece muy obvio, pero nos resulta bastante difícil, y más ahora que se ha demostrado también que los profesores tenemos un gran indicador de estrés, de poca realización personal, de cansancio emocional, es cultivar la paciencia. Por lo tanto, si dejamos que trabajen a su ritmo y confiamos en su propio ritmo natural, vamos a conseguir grandes cosas, tal y como, bueno, el ejemplo de Matilda. Después de comprobar estos aspectos teóricos tan fundamentales, aunque disculpad por la rapidez y la extensión de los mismos, nos vamos al propio método de investigación, es decir, lo que hemos hecho nosotros. Y es que hicimos una formación online al profesorado a través de las herramientas de Google Classroom y Edpuzzle, explicando con ejemplos interactivos, con un feedback continuo, todo esto que hemos contado de una forma mucho más desarrollada y ajustada al profesorado, ¿no? Aquí podemos ver el listado del Google Classroom y también los vídeos donde el alumnado podía ir viendo en 2 semanas, podía ir viendo todo poquito a poco. En la muestra fueron 42 profesores y profesoras de primaria, de cuarto a sexto de primaria, con sus respectivas clases, que eran 682 niños. Se hizo un pre y un post test, se organizaron los grupos, grupo control, grupo experimental. El grupo control no se le hizo ningún curso, grupo experimental se le hizo el curso. El curso se le hizo 2 semanas, pero se dejaron 9 siguientes para ponerlo en práctica. Y se midió, tanto antes como después de la intervención, diferentes variables como la satisfacción de las necesidades, la motivación, el rendimiento académico, el síndrome de quemazón, el estilo motivacional del profesorado y teniendo en cuenta también el contexto socioeconómico. Viendo los resultados vemos unas cosas muy evidentes, y es que en el momento que aplicamos estas cosas que hemos estado comentando en el bloque teórico, el profesorado bajó su control, aumentó su apoyo a el apoyo a la autonomía al alumnado y el apoyo a la estructura, disminuyó su cansancio emocional y encima mejoró su realización personal. Pero es que en cuanto al alumnado se comprobó que se satisfacieron las necesidades de autonomía y de competencia, se mejoró tanto la motivación intrínseca como el compromiso agéntico, y no solo eso, y las calificaciones de lengua, ciencias sociales y ciencias naturales. Las de matemáticas no se mejoraron. Por lo tanto, ante esto podemos decir que fomentar un clima en el aula en el cual se base en apoyar las necesidades y en un estilo motivacional basado en ello, en el propio profesorado, hay un mayor estilo motivacional de estas necesidades y se baja el control, pero es que además hay un menor síndrome de quemazón, y en el alumnado hay un mayor satisfacción de las necesidades, un mayor compromiso agéntico, una mayor motivación y un mayor rendimiento en asignaturas como la lengua y las ciencias. Y es que, bueno, aquí os dejo referencias que hemos pasado, en el cual podéis comprobar y discutir, en el cual nos hemos referenciado, y con esto me gustaría agradeceros la atención, expresaros que estamos a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis. Y que no se nos olvide esta frase del pedagogo Paulo Freire,
que no somos seres de adaptación, somos seres de transformación.